Estamos estudiando ya el final del Evangelio, estamos en el capítulo 24. Quedan muy pocos sermones por delante. Este es el número 163 de Lucas, 163 sermones. ¿Unos cuántos años estudiando Lucas? ¡Cuánta bendición! Dice el Salmo, a ver si lo conoces, 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y cómo sigue? Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo te pregunto si esto es verdad en tu vida. Si verdaderamente la palabra de Dios es la lámpara que alumbra tu vida. Si la palabra de Dios es la guía, lo que guía tu camino. Y si esto es así, te pregunto cómo esto se refleja en tu vida. Si la palabra de Dios es la lámpara que la guía, esto se ve en tus decisiones, se ve en tu carácter. ¿Se refleja esto en el trato que tenés hacia los demás? ¿Se refleja en tu servicio a los demás? ¿Se refleja en el gozo que tenés en medio de las pruebas? Si la palabra de Dios verdaderamente guía tus pasos, entonces, se debe reflejar en todas estas cosas. En todas estas situaciones. El apóstol Pedro escribió lo siguiente, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el día esclarezca es cuando venga el Señor. Hasta ese día tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra, a la cual hacemos bien, dice, en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que es muy importante que esto sea así, que estemos atentos a esa antorcha, que sea verdaderamente la lámpara que alumbra nuestra vida. Porque si no es la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que alumbra tu vida? Algunos van a decir, es el Espíritu Santo. Y yo te digo, está bien, pero el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nunca va a obrar en contra de lo que Él escribió, de lo que Él inspiró. Entonces, mira lo que dice el Señor Jesús en Lucas 11:35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Entonces, si la palabra de Dios no alumbra tu vida, aquello que vos pensás que es luz, entonces no es luz, es tinieblas. No importa si tenés un gran conocimiento, si tenés una teología perfecta, no importa si vos no faltás a ninguna reunión. Lo importante es que tu vida sea iluminada por la palabra de Dios. Podés ser un gran religioso y estar en tinieblas. La palabra de Dios es verdad. El Señor Jesús dice, cuando oró por sus discípulos en la última noche antes de ser apresado, y lo leemos en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que solo aquellos que conocen las Escrituras entienden la verdad, la única verdad, la verdad que importa, la verdad que trasciende, la palabra de Dios, la verdad que permanece para siempre.
La verdad acerca del pecado, la verdad acerca de la salvación, la verdad acerca de la condenación. La palabra de Dios es la que nos revela justamente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Sin la palabra de Dios no podríamos conocerlo. ¿Cómo conocerías a Jesús si no es por medio de la palabra de Dios? Así que solamente aquellos que son iluminados por la palabra conocen la verdad. Y la verdad, dice, nos hace libres. El Señor Jesús, en Juan 8:31, dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que no conoce ni entiende la palabra de Dios permanece en oscuridad, en esclavitud. La palabra de Dios da vida. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquellos que conocen la palabra y la obedecen tienen vida verdadera, vida plena, vida abundante. Por eso es tan importante conocerla, atesorarla, obedecerla. Y no hay mayor bien que vos puedas hacer a una persona que presentarle la palabra de Dios. Y no hay ningún pasaje en la Escritura que ilustre tan mejor que este que vamos a leer ahora sobre la necesidad de que las personas entiendan la Escritura. Porque los que no entienden la Escritura, como decimos, viven en oscuridad, en tristeza, en desesperanza. El Señor Jesús, ya resucitado, sale al encuentro en este pasaje de dos hombres que estaban completamente desanimados, decepcionados, deprimidos. Y la causa de esto era que habían malinterpretado las Escrituras. Ellos creyeron que Dios había prometido algo que en realidad no prometió. Y esto es muy peligroso para la vida de las personas. Como te decía, el Señor Jesús salió al encuentro de estos hombres y los iluminó con la palabra, y sus vidas fueron transformadas para siempre. Vamos a leer entonces Lucas 24, versículos 13 al 32. Y dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de sus vistas. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hasta ahora Lucas nos había informado que las mujeres temprano en la mañana habían encontrado la tumba vacía y que unos ángeles, unos varones de ropas resplandecientes, se aparecieron y le dijeron que Jesús no estaba allí. ¿Por qué buscaban al que estaba vivo? Entonces estas mujeres fueron y hablaron, esto es lo que cuenta Lucas, con los discípulos, no les creyeron, pero Pedro fue a verificar. Esto es lo que contó Lucas. Nosotros por los otros evangelios sabemos que el Señor Jesús se le apareció a las mujeres, a María Magdalena personalmente, pero estas cosas Lucas no habla. Las primeras personas que Lucas relata que se les apareció resucitado el Señor Jesús, es a estos dos hombres que eran discípulos, pero que no eran del círculo íntimo del Señor. Eran dos discípulos que volvían a su aldea, a sus casas, muy turbados, muy tristes. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Volvían para sus casas, después de un día que habían pasado muchísimas cosas. Dice que esta aldea, Emaús, quedaba a 60 estadios, que es alrededor de 11 kilómetros. No tan lejos. ¿Qué queda acá más o menos de acá 11 kilómetros? White, bueno. Se puede ir caminando, tranquilamente, en una hora llegás, 1 hora, 2 horas llegás. La cosa es que el día estaba declinando ya, estaba por oscurecer, ellos volvían y estaban apesadumbrados, dice que estaban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Imagínate, estos dos hombres hablando de todo lo que había pasado, de lo que había sucedido con el Señor Jesús, a quien ellos habían creído que era el Mesías, y en quien habían depositado toda su confianza, su esperanza. Venían desconsolados, venían tristes. Ellos no tenían ninguna noción en sus mentes de que el Señor Jesús pudiera resucitar. Para ellos estaba muerto. Y sus ilusiones se habían esfumado. Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, y yo supongo que hablarían de estas cosas, todos lo habían recibido como si fuera un rey. Pero unos pocos días después lo crucificaron de una manera humillante. Las ilusiones de ellos creían que las Escrituras anunciaban que el Mesías iba a ser como una especie de gran conquistador, un capitán de ejército, algo así, alguien que organice milicias y
y ejércitos para combatir contra el enemigo romano y echarlos de la región y establecer un reino poderoso en Israel. Eso es lo que ellos creían. Pero lo vieron ahí crucificado, humillado, desnudo. ¿Y cómo no iban a estar deprimidos? Si ellos creían que las escrituras habían fallado. Encima, esa mañana unas mujeres que ellos conocían, que estaban dentro del grupo de creyentes, dijeron que la tumba estaba vacía y que unos ángeles se le aparecieron y que les dijeron que Jesús había resucitado. Para ellos esto era una locura literalmente, porque así lo dicen en Lucas 24:11, dice, más ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Encima de todas las cosas, estas mujeres vienen con esas locuras, tonterías, delirios, dice otra traducción. Disparates, dice otra traducción. Así que venían hablando de estas cosas, completamente deprimidos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, ellos, ensimismados en su conversación, discutían, dice incluso, hablaban y discutían entre sí, tratando de entender todas estas cosas. Se les acerca un desconocido, que iba caminando para el mismo lado. Y no era algo raro esto. Sobre todo en esa época de Pascuas, mucha gente había yendo de un lugar a otro, de una aldea a otra, de una ciudad a otra. Así que ese camino sería transitado. Y no era tampoco raro que, bueno, si iban para el mismo lado, se pusieran a conversar. Así que, bueno, se les acercó este desconocido y dice que caminaba con ellos. Lucas nos aclara, era Jesús mismo. Pero los ojos de ellos estaban velados, no lo conocieron. Lo último que iban a pensar que el que estaba con ellos era Jesús, y que Jesús estaba muerto. Acuérdense, la resurrección para ellos era una locura. Y evidentemente la apariencia del Señor Jesús nos llamaba la atención. Nosotros sabemos que Él se presentó glorificado a Pedro, Juan y Santiago en el monte de la Transfiguración. Dice que su rostro brillaba como el sol y sus ropas blancas como la luz. No, acá era un hombre común que no llamaba la atención para nada. Ellos no tenían la menor sospecha. Y ahí lo tenemos al Señor Jesús, acercándose a estos dos hombres, que ni siquiera eran apóstoles. Dos hombres, dos discípulos, dos personas que habían creído en Él. El Señor Jesús, 3 días antes, el viernes, había sido crucificado. Y ese día, este domingo, había resucitado. Y ahora se les aparece a estos dos hombres y camina con ellos. Y yo quiero que pienses en cuánto amor tiene el Señor, cuánta paciencia tiene el Señor. Vemos que el Señor no está apurado con nosotros. No está apurado para que maduremos. Él podría haberse presentado delante de ellos realmente con sus ropas brillantes y decirles, ven, he resucitado. Y podría haberle mostrado las heridas de sus manos, de sus pies, y ellos hubieran creído que lo resucitó. Pero no era eso lo que Él quería hacer con estas personas. Estos hombres estaban decepcionados porque creyeron que las Escrituras decían una cosa que no decían. Habían malinterpretado las Escrituras, y eso es muy peligroso. Ellos creían que las Escrituras anunciaban a un Mesías que no anunciaban. Y el Señor Jesús se tomó su tiempo con estas personas. Por eso tenemos que darnos cuenta cómo trabaja el Señor Jesús. Él no tiene una manada de ovejas todas iguales.
Él las identifica, Él conoce su nombre. Yo las conozco, dice. Y tiene un trato especial con cada uno en lo que necesitan. Y estos hombres, entonces, que estaban tan dolidos, tan mal, porque habían malinterpretado las Escrituras, iban a tener este trato especial del Señor Jesús. Y comenzó a hablar con ellos y les hizo una pregunta que los dejó descolocados. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Bueno, la Reina Valera no refleja el impacto que causó la pregunta del Señor Jesús. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. O sea, la pregunta les cayó sorpresivamente, como una bomba. Se detuvieron de la sorpresa. Y Lucas aclara que sus rostros reflejaban la tristeza que llevaban. Y dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, fue tan sorprendente que el Señor le dice, ¿de qué estaban hablando? Él habría incluso escuchado un poco, y ellos se detuvieron diciendo, ¿qué? ¿En serio estás preguntando esto? ¿No te enteraste que vivías adentro de una caja? ¿Que no sabés lo que ocurrió? Casi podemos ver que estaban molestos, casi ofendidos. Sos el único que no se enteró de estas cosas. Dice que el que le respondió se llamaba Cleofás, del otro no sabemos el nombre. Pero este Cleofás estaba molesto con esta pregunta. Sos el único que no se enteró. Y el Señor Jesús, con toda su paciencia, les hace otra pregunta, para que, puedan explayarse más. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, y siguieron hablando. ¿Qué cosas? Le pregunta el Señor. Y con esto les dio pie para que pudieran, explayarse, abrir sus corazones. Y vos sabés que cuando a una persona que está triste le preguntás qué te pasa, va a salir un borbotón de palabras y de respuestas, ¿no? Y así ocurrió. Entonces comenzaron, dice que hablaron los dos, de Jesús Nazareno, de Jesús de Nazaret. Evidentemente ellos creían que este hombre, que no sabía lo que había pasado, ni siquiera habría escuchado hablar de Jesús. De Jesús de Nazaret, de Jesús Nazareno. Que fue varón profeta. Poderoso, dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fuera un profeta, pero no cualquier profeta. Seguramente este hombre estaba pensando, estos dos hombres, cuando hablaban de profeta, estaban pensando en el profeta que había anunciado a Moisés. En Deuteronomio 18:18 leemos, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Porque no era como los demás profetas. Él hacía milagros que nadie había hecho antes. Claramente Dios lo respaldaba. Y él hablaba como ningún hombre jamás había hablado. Él hablaba como quien tiene autoridad. Todos los rabís citaban a otros rabís, a otros rabinos. Pero él decía, yo les digo. Él hablaba con autoridad divina. Entonces, evidentemente este hombre hablaba, dice, de parte de Dios,
delante de Dios, dice, y de todo el pueblo lo seguía. Y era maravilloso escucharlo, y ellos habían creído que él verdaderamente era el Mesías. Pero, dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y esto es tan confuso, porque siendo que él era un profeta respaldado por Dios, que hacía grandes milagros, y que el pueblo lo seguía, los líderes religiosos lo entregaron. Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, los gobernantes judíos, los líderes religiosos y los gobernantes judíos que eran justamente los que enseñaban al pueblo sobre el Mesías. Eran los que deberían haberlo recibido y fueron los que lo entregaron. Estas cosas eran muy confusas para ellos. Le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjate que nosotros sabemos que Pilato lo condenó a muerte y que lo crucificaron los soldados romanos, pero los verdaderos culpables eran los líderes judíos. Y así lo entendían ellos. Y seguían hablando. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir, el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y acá está la clave de la tristeza. Acá ellos expusieron por qué estaban así. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Eso era la ilusión de ellos. Pero como te digo, ellos esperaban que Él viniera a redimir la nación de Israel, que echara el poder romano de sus tierras, y que comenzara un tiempo de paz y de prosperidad. Y claro, eso no ocurrió. En lugar de eso, ellos esperaban que Él entrara a Jerusalén cuando lo hizo, y lo recibieron como el enviado de Dios. Ellos esperaban que arme una guerrilla, que se levantara en armas contra el imperio. No, unos pocos días después fue crucificado de la manera más horrible y humillante. Entonces, ¿qué era lo que decían las Escrituras sobre el Mesías? Y ahora estaban así, tenían una terrible crisis de fe. Y eso es tan peligroso porque no comprender las Escrituras, esperar algo que Dios no promete, lleva necesariamente a una crisis de fe. Porque la persona llega a pensar, bueno, Dios me falló. Dios falló. Crucificaron al Mesías que debía traer paz y orden. Es muy peligroso esto. Pero fíjate cómo ellos malentendían las cosas, porque le dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Él iba a redimir a Israel. Redimir quiere decir pagar un rescate por algo. Y fue precisamente lo que Él hizo en la cruz. Él pagó con su vida el rescate por muchos, por los que iban a creer en Él. Pero claro, ellos nunca habían entendido eso. Las Escrituras anunciaban que iba a venir el Redentor, el Salvador, pero no como ellos pensaban. Y seguían hablando estos hombres. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Así que bueno, después de todas estas cosas, todavía se agregaba que ese mismo domingo, ese mismo día, estas mujeres empezaron a hablar estas locuras.
que habían visto la tumba vacía, incluso Pedro y Juan también la vieron vacía, así que estaban muy confundidos qué había pasado con todo esto, y eso era lo que venían hablando por el camino. Para ellos sus sueños estaban pisoteados, destruidos, y venían con los rostros reflejando esa tristeza, dice la palabra. Todo había terminado. Todo había terminado en una cruz. Y esto los había puesto en un estado de ánimo completamente derrotado y vencido y deprimido. ¿Por qué? Porque no entendieron las Escrituras. Así que el Señor, después de escuchar todas estas cosas, los reprendió con dureza. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y esto debe haber sido también sorprendente para estas personas, porque este hombre que parecía que no entendía nada, que no sabía nada, de pronto los reprende con autoridad y les dice insensatos. Si vos buscas otras traducciones vas a leer que dice necios, tontos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, lentos de corazón, lentos para creer lo que Dios habló. El Señor los reprendió y les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esto era necesario, esto era lo que anunciaban las Escrituras, que el Cristo padeciera. Pero claro, ellos, cuando escuchaban la lectura de la Escritura cada sábado, cada día de reposo, ellos se enfocaban en la gloria, en la victoria, pero no escuchaban lo del sufrimiento. Pero particularmente ellos tendrían que haber sabido estas cosas, porque el Señor mismo, durante su ministerio, les había explicado una y otra vez a sus discípulos, y ellos, como eran discípulos, lo escucharon de su propia boca. El Señor dijo una y otra vez de manera muy clara, y también de manera metafórica, pero muchas veces y de diferentes formas, que Él debía padecer de mano de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, que iba a ser entregado a los gentiles y que iban a escupirlo y que iban a humillarlo y que lo iban a crucificar y que iba a resucitar al tercer día. Él lo dijo una y otra vez, pero ellos nunca lo registraron. ¿Por qué? Porque eran insensatos y tardos de corazón. Lo que las Escrituras decían se estaba cumpliendo delante de sus ojos, pero no podían verlo, no sabían verlo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Los reprende y empieza a enseñarles las Escrituras. Vos fíjate la paciencia de Dios, la paciencia del Señor. Todo el tiempo que se toma con estos hombres. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que de él decían. Les estaba mostrando que ellos estaban así porque no habían entendido las Escrituras. Y empezó, dice, desde Moisés. O sea, esto está diciendo desde el comienzo. Seguramente, lo primero que el Señor les habló fue de Génesis 3:15, inmediatamente después de la caída en pecado de Adán y Eva. Génesis 3:15 es lo que se conoce como el protoevangelio, la primera alusión a la cruz. Génesis 3:15, bien atrás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya desde entonces, desde el Génesis, se viene anunciando que el Mesías
iba a aplastar a Satanás, iba a pisarle la cabeza, pero que iba a sufrir. Dice, y ella te herirá en el calcañar, te herirá en el talón. Ya se habla del sufrimiento del Mesías. Y seguramente el Señor después fue pasando, bueno, por el sacrificio de Abel, sacrificio de corderos, los sacrificios de Noé, el arca, que era un tipo de Jesús, de salvación, del carnero, que fue ofrecido como sustituto por Isaac. Les habrá hablado de los corderos de Pascua, del maná, que era también un tipo de él, que es el pan que vino del cielo, de las ofrendas de Levítico, y bueno, y de cada mención que hacían las Escrituras sobre el Mesías. Y le hablaba también, acá dice, de los profetas. Seguramente le citó el Salmo 118, 22, que él muchas veces lo había citado a sus discípulos. La piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza de ángulo. Y seguramente que entre todas las citas de los profetas, el Señor les habló de Isaías 53. Que yo creo que no hay una mención más clara del sacrificio del Señor Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por sus conocimientos justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Claramente estaba hablando del sufrimiento de Jesucristo, del Mesías. Claramente, había que ser muy tardo de corazón, muy insensato para no entender el sufrimiento del Mesías. Sin embargo, los suyos lo rechazaron, tal como dice la Escritura. Y los discípulos no entendieron. Así que, mientras el Señor hablaba y les decía estas cosas, podemos imaginar a estos hombres siendo iluminados por la palabra de Dios, entendiendo lo que nunca habían entendido. Y ahora se les abría todo lo que decía el Antiguo Testamento. Tanta belleza, tanta profundidad, tanta gracia, tanta perfección, tanta claridad. Podemos imaginarnos que esa tristeza que tenían se evaporó y que sus corazones se salían de sus pechos.
era verdaderamente el Mesías. Jesús era el Mesías, tal cual lo habían anunciado las Escrituras y ahora lo veían. ¿Cómo no lo habían visto antes? ¿Cómo podían haber sido tan insensatos y tardos de corazón? Dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Pero fíjate siempre el trato del Señor Jesús. No les impuso su presencia, no les dijo, bueno, me quedo con ustedes. Hizo como que seguía. Porque también el plan de Dios es que nosotros tomemos decisiones. Y ellos decidieron lo bueno. Le dijeron, quédate con nosotros. Porque, bueno, caminar de noche en la oscuridad era muy peligroso. Había peligro, bueno, de caer en un pozo, de tropezar, pero había también peligro de ladrones, de animales salvajes. Entonces lo más sensato era que se quedara con ellos, pero en realidad ellos le dijeron que se quede porque querían seguir absorbiendo ese conocimiento, quería que el Señor les siguiera iluminando las Escrituras. Así que bueno, el Señor accedió y se quedó con ellos. Y dice, aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y esto también es algo inusitado porque nunca un huésped iba a hacer eso. Esto era el deber y el honor del dueño de casa. Era el que bendecía el pan y lo cortaba y lo daba. Sin embargo, estos hombres reconocieron la autoridad de este maestro y dejaron que lo haga, que él bendiga el pan y lo reparta. Y dice que cuando lo hizo, dice entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Imagínate, recostados alrededor de la mesa, acuérdate que una mesa bajita, y el Señor toma el pan, lo parte y da gracias al Padre, y no sabemos cómo fue que se les reveló. Tal vez pudieron ver sus manos atravesadas, heridas por los clavos, tal vez fue la manera en que se movía y partió el pan, que ellos tal vez lo habían visto antes, tal vez fue la manera en que se dirigió al Padre, pero aunque no sabemos cómo pasó, sabemos que pasó y sabemos que en realidad el Señor se les reveló. Y cuando ellos, dicen, le reconocieron, se dieron cuenta que ese que estaba con ellos era Jesús, el Mesías, que habían visto crucificado y ahora estaba con ellos ahí vivo, le reconocieron, dice, en ese momento desapareció de su vista. Desapareció. Es algo que el cuerpo glorificado del Señor podía hacer. En el Evangelio de Juan vemos que estaban reunidos los discípulos con las puertas cerradas porque estaban atemorizados de los judíos y que el Señor apareció allí. Así que desapareció. Y mirá cómo continúa esto. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estaban tan emocionados porque ahora entendían las Escrituras que no hablaron de que desapareció delante de ellos. No les sorprendió tanto eso. Estaban ahora iluminados por el conocimiento de que las Escrituras verdaderamente anunciaban el Mesías y que Jesús era el Mesías y que la salvación iba mucho más allá de salvar a una nación terrenal. Ahora entendían la vida eterna. Ahora sabían que eran salvos. Y sus vidas cambiaron, fueron transformadas.
Ya no eran esos hombres derrotados que andaban por el camino. Ahora tenían un propósito. Y dice, ¿te acordás cómo ardían nuestros corazones? Eso habla de pasión por la Escritura, pasión por la verdad. Ahora estaban en la luz, ya no había más tinieblas en sus mentes. Y lo que vamos a ver la semana que viene es que estos hombres no pudieron contenerse, no pudieron quedarse ahí sentados entre los dos. Era de noche y como dije recién, era peligroso andar por el camino, pero ellos se fueron corriendo para Jerusalén. Esos 11 kilómetros lo hicieron de nuevo en la oscuridad para llevar la luz que ellos ahora tenían, para decirle a los otros discípulos, Jesús resucitó, es verdad, Él es el Mesías. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios es luz? Y hoy te preguntaba, y te vuelvo a preguntar, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Te das cuenta de lo que es tener la luz? Lo que es tener la verdad. Arde tu corazón cuando tenés la verdad. Tu vida es transformada cuando tenés la verdad. Así que, ¿es la palabra de Dios la lámpara que alumbra tu vida? ¿Es la palabra de Dios lo que guía tus pasos? Amén.